Hola, ¿qué tal? Guillo Rodríguez. Espero te encuentres bien. En esta ocasión me gustaría, antes de iniciar con el tema, recordarte lo que ya hemos visto. En la primera sesión, en la unidad 1 lo que vimos fueron la llegada de los Borbones, las reformas borbónicas, el proceso de independencia, los primeros retos que va a tener. Obviamente hablamos de política exterior, sobre los primeros retos que iba a enfrentar nuestro país una vez consumada su independencia. En esta segunda unidad ya hablamos de lo que fue el imperio de Agustín de Iturbide, la caída de Agustín de Iturbide, el México como República Federal con Guadalupe Victoria, con Vicente Guerrero, la llegada de Antonio López de Santa Anna, cuando se busca cambiar una república centralista, la pérdida de Texas, cuando México es una república centralista, el problema con Francia, la dictadura, el desafuero de Santa Anna, la guerra con los Estados Unidos, que fue lo que vimos la última sesión. Bueno, ahora me gustaría hablar qué es lo que pasa después de la firma de los tratados Guadalupe Hidalgo, o después de la guerra. Después de la guerra, repito, cuando Manuel de la Peña y Peña firma, o más bien crea una comisión para negociar con Nicolás Trist, el famoso tratado Guadalupe Hidalgo, que se firma el 2 de febrero de 1848, que yo les platicaba que hubieron dos cosas buenas obtenidas por los mexicanos, que era defender los derechos de los mexicanos en estos territorios que ya formaban parte de Estados Unidos. Esa es una. Y la segunda era que Estados Unidos se encargaría de defender a los estados del norte de México de los ataques de los pueblos nativos, cosa que no se va a dar. En ese inter me gustaría dejar algo en claro. Se forma, o es el momento cuando aparecen el Partido Conservador. El Partido Conservador fue una propuesta de Lucas Alamán, inclusive él lo llevó a publicar en un periódico, y aquellos que no se definían como conservadores se iban a definir como liberales. Ahora bien, después de Manuel de la Peña y Peña, México transita por dos gobiernos. El primero de ellos, el de José Joaquín Herrera, que gobierna entre 1848 y 1851, y el de Mariano Arista entre 1851 y 1853. Aquí lo más interesante es que Lucas Alamán y su Partido Conservador buscará llegar a un consenso con los miembros del Partido Liberal para que de una vez por todas vayan por el único personaje, o que México sea gobernado por el único personaje que ha sido capaz, pese a todo, de dar un poco de orden y de estabilidad. Me estoy refiriendo a Antonio López de Santa Anna, que repito, ahora se encontraba exiliado en Colombia. Hubo una comitiva que tenía como objetivo llegar a Colombia a ofrecerle a Santa Anna la propuesta. Obviamente la idea era conformar un gabinete que estuviera igual de representado por liberales como conservadores. Lucas Alamán sería el contrapeso para Santa Anna. Santa Anna gobernaría sin constitución, ¿no? Era como un reinicio de la vida política en México. No iba a haber constitución, él podía elegir a su sucesor. Lo único que le pedían era no vender territorio. ¿Ok? Bueno, vamos para allá. Santa Anna acepta y llega a nuestro país en 1853 y va a estar hasta 1855. Es la primera vez en años que Santa Anna será realmente un personaje que se haga cargo del país. En las otras ocasiones era presidente, pero estaba poco tiempo. Si bien estuvo 11 veces en la presidencia, gobernó menos que Benito Juárez y que el propio Porfirio Díaz. Pero bueno, vamos allá. Uno de los requisitos o una de las peticiones que le hicieron a Santa Anna era no más pérdida de territorio. Bueno, ahí les va. Resulta que cuando Estados Unidos logra incorporar los territorios que arrebató a México, es cuando se da la famosa fiebre del oro en California, ¿no? En 1849. Por eso son los 49 de San Francisco, ¿no? En 1849 muchos mexicanos comenzaron a perder sus propiedades en la Alta California o en California, que después se va a convertir en estado de la Unión Americana a partir de la década de 1850. Cuando finaliza en parte esta fiebre del oro, hay muchos extranjeros ya radicados en los Estados Unidos que dicen, bueno, ya no hay tanto oro como se pensaba en California, o ya se explotó lo suficiente, deben de existir otros territorios. Entonces comienzan a haber algunas incursiones de filibusteros en territorio mexicano,
sobre todo en Sonora y en la península de Baja California. Uno de los personajes claves que será quien encabece estas expediciones filibusteras es William Walker, un personaje que en 2 ocasiones intentó separar territorio, inclusive Sonora, intentó separar Sonora de México, no lo va a conseguir, e inclusive será detenido, pero logrará salir liberado, e inclusive será tanta su aventura o su sueño por las aventuras que llegará a Centroamérica y tendrá participación en Nicaragua como en Honduras, siendo Nicaragua el sitio en donde en algún momento se va a convertir en el líder político más importante. Pero independientemente, al mismo tiempo es el momento cuando el ferrocarril comienza a desarrollarse, el desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos, también en México. Hay una propuesta con Santa Anna de construir el ferrocarril Veracruz-México, que no se va a concretar, pero esa era la idea. Y debido a eso, hay un personaje, un norteamericano, James Gadsden, que se acerca con Santa Anna por cuestiones topográficas. Pretendía comprar territorio a México, que por cierto en parte también tiene que ver con los problemas de los mapas, que eran muy imprecisos, zonas que no encontraban en los mapas o que en teoría estaban en los mapas pero ellos no lo veían. Entonces James Gadsden se acerca con Santa Anna y le propone que le venda el territorio de la Mesilla por cuestiones topográficas y así poder construir un ferrocarril, una vía del tren. Aunque no lo crean, Santa Anna acepta. Este es el único territorio en donde realmente México sí vende, es el único que sí se vende, los otros no. Ustedes miran, pero con los otros territorios de la guerra entre México y Estados Unidos se consiguió un dinero, sí, pero fue después de ser derrotados. Y digamos que Estados Unidos, como para no verse abusivo, termina pagando, pero no. El único territorio que se vende es el de la Mesilla. En este sentido, o debido a ello, Santa Anna comenzará a tener problemas en el estado de Guerrero con un personaje de nombre Florencio Villarreal. Florencio Villarreal encabezará la revolución de Ayutla, que por días de diferencia se volverá a proclamar en Acapulco, ya con la participación de Ignacio Comonfort y de Juan Álvarez. Cabe aclarar que antes del estallido de la revolución de Ayutla, que va a poner fin por última ocasión las aspiraciones políticas de Santa Anna, porque Santa Anna, después de ser derrotado, se va por tercera y última vez al exilio y regresará años después a México. Digamos que aquí es su última participación en la política mexicana. Ya vendrán otros políticos, una nueva generación. Repito, antes de que Ayutla se diera a conocer, algunos liberales rompieron con Santa Anna, puesto que desde la muerte de Lucas Alamán, quien sería el contrapeso, poco a poco Santa Anna comenzó a poner la balanza del lado conservador y en contra de los liberales. El propio Santa Anna llegó a proclamarse Su Alteza Serenísima, comenzó a cobrar impuestos por todo, por puertas, por ventanas, por carruajes, por perros. Inclusive se proclamó Su Alteza Serenísima. Es el segundo personaje en hacerlo. Recuerden que el primero fue Miguel Hidalgo. Inclusive tenía ya contemplado como sucesor o heredero a ocupar su cargo una vez que él falleciera a uno de los hijos de Agustín de Iturbide. El propio Santa Anna durante su gestión pidió que fuera reconocido Iturbide como héroe, como uno de los insurgentes. Inclusive estuvo también detrás para que sus restos, que estaban en Padilla, Tamaulipas, fueran enviados a la Ciudad de México y que estuvieran en Catedral, aunque no en el mismo sitio que el resto, hasta eso separado. Algunos liberales radicales comienzan a cuestionar a Santa Anna, como Melchor Ocampo, que había sido gobernador de Michoacán por el propio Benito Juárez en Oaxaca. El resultado es que muchos de estos liberales puros fueron detenidos, algunos serán enviados al exilio. Por ejemplo, Melchor Ocampo, antes de partir hacia Nueva Orleans, estuvo un rato en Veracruz, en San Juan de Ulúa, junto con una de sus hijas. Después llega a Nueva Orleans, ahí coincide con Benito Juárez, quien trabajaba vendiendo puros. Y obviamente ellos regresarán después de que Ayutla triunfe, ¿no?
que es lo que mencionaremos un poquito más adelante, ¿no? Y es que lo mencionaba, resulta que Florencio Villarreal, ¿no? Florencio Villarreal proclama el famoso Plan de Ayutla, pero no contaba con el suficiente apoyo de fuerzas. Así que días después se proclama este plan en Acapulco y se suma Juan Nepomuceno Álvarez, que era otro afromexicano, e Ignacio Comonfort, que era originario de Amozoc. Ellos inician la lucha contra Santa Anna. Santa Anna comete algunos errores. El primero es castigar a los pueblos que puedan ayudar a los rebeldes. Al darse cuenta de la situación, Antonio López de Santa Anna decide convocar a este concurso del himno nacional. Hasta ese momento no había himno. Inclusive el himno nacional que es presentado tiene como un objetivo recordarle a la sociedad o a los mexicanos qué había hecho Santa Anna por el país. Inclusive en la versión original hay 2 estrofas dedicadas a el héroe de Zempoala, como así se denominaba Antonio López de Santa Anna, pero ya era demasiado tarde. Santa Anna se va exiliado por tercera y última vez a las Bahamas. Repito, regresará años después, pero ya sin pena ni gloria. México había cambiado. México tenía una nueva generación de políticos, o un nuevo grupo de políticos que ya comenzaban a ver completamente diferente a la realidad. Estamos hablando que esta nueva etapa está encabezada o caracterizada por la lucha entre liberales y conservadores. Conservadores que pretendían en algún momento establecer una monarquía, y los liberales, pues lógico, además de defender una república, lo que buscaban era debilitar a la iglesia. Entonces, entre 1855 y hasta 1876 veremos esa nueva etapa. Y bueno, eso sería la parte de la tercera unidad. Todavía no termino la segunda unidad porque me faltaría abordar la política exterior entre 1836 a 1855 aproximadamente. Pero bueno, aquí la vamos a dejar. Nos vemos. Hasta luego.